Bueno, mañana, hoy es sábado 25. Mañana es mi cumpleaños número 23. Y estoy haciendo, bueno, no sé, yo quiero hacer como que algo así como un cheesecake, pero no será realmente cheesecake, es como un pastel vegano. Pero no un pastel realmente porque no he horneado. Pero en fin, es como, vamos a decir, un cheesecake vegano hecho de tofu y de matcha. Y estoy pensando ponerle algunas cerezas. Tengo algunas cerezas congeladas. Y a ver cómo me sale. En verdad, no tengo muchos planes que hacer. O sea, no tengo muchos planes para mañana. Como me mudé a otra ciudad, ha sido un poco estresante, aunque ya tengo ya un mes, gracias a Dios, por aquí. Y bueno, nada, acompáñenme a ver cómo preparo ese pastel. Bueno, ahora mismo estoy desmenuzando las galletas. La galleta que utilizo aquí fueron estas. Son muy buenas, son dulces. Son literal como galletas de azúcar y canela. Bueno, sí, azúcar y canela, y que son muy populares aquí en Corea para tomarse con el café, pero que también vi un video de que, o sea, que lo hicieron con eso. Y como tengo también aceite de coco por aquí, entonces le estaré echando aceite de coco una vez que desmenuce estos pedazos, que como pueden ver aquí todavía quedan como algunos pedacitos grandes. Como que grabar todo el proceso. Pero aquí está el producto. Y bueno, utilicé, no, o sea, no, el tofu entero, no lo usé entero. Ay, yo creo que ya estoy diciendo, no usé el tofu entero. Me la pensé que iba a usar este pedazo, pero después que ya hice la primera mezcla del match con matcha, después dije, bueno, mejor no. El chocolate, en verdad yo usé el chocolate negro. Fue un caos para poderlo derretir, en verdad. Y básicamente lo que hice fue que encima del crust le puse algunas cerezas, después un poco de chocolate, pero quedó pastoso, no se derritió como yo hubiera querido. En fin, como que ya lo puse. Y luego hice la mezcla de matcha con tofu, un chin de leche de coco, súper, o sea, full, o sea, cremosa, que sea cremosa, no de las que son listas para beber, porque las que son listas para beber normalmente no tiene tanta fat, o sea, grasa. Cuando son enteras, o sea, exactamente, esta es entera. Yo lo que hice fue, no usé mucho en verdad, porque no quería que me quedara muy líquida la consistencia. Y le puse miel de abeja, porque en verdad el tofu no sabía nada. Y cuando lo mezclé, por ejemplo, cuando hice la primera vez, tomé un poquito, lo probé para probar y estaba como amargo. Entonces le eché un poco más de miel de abeja. Y bueno, y ya encima el topping lo que le puse fue un poco de cerezas y esos fueron los restos de chocolate. Traté de hacer bolita, pero no pasó. Y traté de hacer que quedó un swirl, pero bueno. Y nada, pues entonces ya esto va para el refrigerador hasta mañana. Y este es, como quien dice, mi cheesecake o mi postre de cumpleaños. Y bueno, ya me toca recoger este regalo y limpiar esto. Bueno, con este baby en el refrigerador. Hola.
my god. Hola, en el día de hoy, bueno, el día de hoy es mi cumpleaños y salí a caminar. Perdonen el de crica, tengo esta bandita puesta y estaba escuchando estaba escuchando los mensajes que me mandaron de cumpleaños. Ay, ya. Ahora mismo estoy de camino a la casa, me voy a bañar. No pude, como quien dice, correr tanto. Ay, señores, hoy es mi cumpleaños, pero yo no tengo planes ni nada. Yo salí a caminar, a correr también, dije, pero es súper difícil con esta mascarilla puesta encima. O sea, yo me sofoco de una vez, yo no sé por qué. Yo dije que dejo hacer ejercicio, yo me siento como que después me sofoco. Cuando estoy haciendo ejercicio, después como que duro ese tiempo, después que yo estoy haciendo ejercicio, como que me acostumbro. Entonces después cuando duro como después un periodo tal vez de algunos cuantos días sin hacer, como que después cuando vuelvo para atrás, o sea, para retomar el hábito o algo así, como que me sofoco. Y así, estoy como, cuando estoy corriendo, como siento la mascarilla como que... Ok, déjame yo cruzar, yo puedo cruzar las calles. Y bueno, ay, me siento tan raro, como que en verdad no hay mucha gente, gracias a Dios, en la calle, pero me siento un poco rara, no sé si soy yo. Ahora mismo voy para la casa, ya después de que salí a caminar, en verdad me gustó porque me siento un poco más, o sea, me siento mejor, me siento bien, o sea, señores, ejercicio es súper importante, es bueno. Y nada, estaba escuchando los mensajes que me mandaron y de verdad que los aprecio muchísimo. Hubo uno de una amiga muy cercana que casi me deja, me puse mal en la calle y dije no podemos ponernos malos en la calle. No, ahora mismo ya lo que voy a hacer es que me voy a cambiar a desayunar, porque ahora mismo son como las 8 y algo, casi las 9 en verdad. Y tengo hambre, o sea, tengo hambre. Yo estoy tratando de hacer eso de la gente que hace como que el ayuno intermitente. Pero yo no sé, señora, a mí me entra un hambre. Yo creo que llevo, son 3 semanas. Y la gente dice que uno necesita, son 21 días. Se supone que ya para este punto, o sea, para estas alturas de juego, yo debería ya estar como que ya acostumbrada, por así decirlo, porque dicen que tú necesitas 21 días para tú crear un hábito. Pero señores, no, yo llevo como 3 semanas y pico y todavía en la noche yo me siento, ahí es cuando yo me pongo de cabeza y entonces me pongo de cabeza fotos de comida antes de dormir. Entonces no sé qué me está pasando, pero sí tengo una hambre monstruosa. Voy a ver si me preparo desayuno ahí, no sé, todavía traigo una avena y bueno, y después veremos qué hacemos en el día de hoy. Bueno,